Buenas, buenas. ¿Me escuchan, chiquilines? Bien, perfecto. Esperamos unos minutos que se vayan sumando y arrancamos si les parece. Cualquier cosa me escriben por el chat.
Bueno, vamos a ir arrancando. ¿Ven la pantalla ahí? Bien, perfecto. Bueno, arrancamos. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Andrés Puy, soy asistente de la Clínica Quirúrgica B. Y bueno, hoy nos pidieron que demos el tema de hernias y ventraciones para la prueba única de residencia. Bien, primero que nada, a modo de introducción, destacamos que la cirugía de hernias es la cirugía de coordinación más frecuente de la especialidad. ¿Tá? Representa entre un 10 y 20% de todos los procedimientos realizados en la especialidad de cirugía general. Por su alta frecuencia, genera altos costos de gastos en salud. Además, genera incapacidad laboral, ¿tá? Destacando a los pacientes que realizan trabajo físico, que por el periodo de recuperación que tiene, el periodo de convalecencia, habitualmente no es menor a un mes, y esto tiene un impacto social y laboral. ¿Ah? Y es una patología que tiene morbilidad y que tiene mortalidad, que es muy baja. Habitualmente aumenta en la cirugía de urgencia, ya sea de la hernia o de la ventración, o en algunas ventraciones complejas que son de alto riesgo, como después vamos a ir analizando. Bien, empezamos por la definición. ¿Tá? Definimos una hernia como la protrusión del contenido intraabdominal, ¿tá? Que puede ser excepcionalmente, a veces no es intraabdominal, puede ser preperitoneal, por un sector que es congénitamente débil de la pared abdominal. Nos referimos a un sector congénitamente débil porque en contraposición, digamos, a las eventraciones o también llamadas hernias incisionales, en la cual se define igual, es la protrusión del contenido intraabdominal por un sector que es débil de forma adquirida, ¿sí? A eso nos referimos cuando la definición decimos congénito o van a leer una zona anatómicamente débil, ¿sí? Puse ahí el asterisco y la aclaración de la grasa preperitoneal, que en el caso de algunas hernias, sobre todo las hernias umbilicales o de la línea blanca, van a ver que a veces el contenido es tejido adiposo que es preperitoneal, ¿tá? O sea, no es contenido de adentro de la cavidad peritoneal. Bien, allí en la foto vemos en la foto de arriba una hernia inguinal en un paciente de sexo masculino, una hernia inguinal derecha, que como después vamos a ver, es dentro de las hernias, es la más frecuente, ¿sí? Más en los hombres. Y en la foto de abajo vemos una paciente con una eventración de una cicatriz mediana y a su vez una eventración del sitio de la ostomía. ¿Cuál es la etiopatogenia de esta patología? Bueno, de las hernias, primero que nada, una debilidad del tejido conjuntivo, ¿sí? Que puede ser adquirido. Lo único demostrado de las causas adquiridas es el tabaquismo, ¿sí? Que el tabaquismo activa, digamos, las metaloproteinasas y genera un daño en el tejido conjuntivo. Y después, las debilidades congénitas en los pacientes que tienen enfermedades del tejido conectivo. La debilidad muscular, ¿sí? Destacando sobre todo la denervación en incisiones previas, ¿sí? Como vamos a ver ahora, a las incisiones verticales en la pared abdominal, ya sea las medianas o las paramedianas, son más denervativas. Entonces genera a veces la aparición de hernias en zonas, digamos, que son congénitamente débiles. Ejemplo, a un paciente le hacen una incisión paramediana derecha
y al tiempo le aparece una hernia inguinal derecha. Y finalmente es el aumento de la presión intraabdominal, ¿sí? Que puede verse secundario o a tumores digestivos, ¿sí? Procesos expansivos intraabdominales en general, que pueden ser tumores digestivos, ya sea del tubo digestivo alto, como el cáncer gástrico, tubo digestivo bajo, como el cáncer colorectal, que después vamos a ver es más frecuente, tumores de próstata en los hombres, en las mujeres tumores ginecológicos, el embarazo. Es bastante común ver pacientes que después de un embarazo, durante el embarazo, les aparece una hernia inguinal, perdón, umbilical o una hernia de la línea blanca o una hernia que ya estaba que se hace sintomática. Y después la tos crónica, ¿sí? Secundaria habitualmente a enfermedades respiratorias crónicas como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuál es la etiopatogenia de las eventraciones? Bueno, primero que nada es condición necesaria la presencia de una incisión, porque es parte de su definición, como ya dijimos. Y después se dividen, digamos, en factores preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios. ¿Tá? Van a ver que varios son compartidos con los de las hernias, porque el mecanismo es muy similar. ¿Tá? De los factores preoperatorios son condiciones del paciente, ¿verdad? Previas a la cirugía. Uno es la obesidad. Los pacientes obesos este, tienen mayor riesgo de sufrir una ventración porque sobre todo por el tejido adiposo del tejido celular subcutáneo hace que sea más difícil desde el punto de vista técnico los cierres de las incisiones, por tanto eso predispone a que presenten después en el posoperatorio una dehiscencia, ¿sí? Que en agudo, digamos, puede ser una evisceración, pero que a futuro se va a traducir como una eventración. Condiciones del paciente que afecten los procesos de cicatrización, ¿sí? Los más comunes, la diabetes mellitus, los pacientes diabéticos, ¿sí? Que por definición son inmunodeprimidos, tienen alteración de la vasculatura, ¿verdad? Y eso retrasa los procesos de cicatrización. Pacientes que estén desnutridos o que tengan una hipoalbuminemia, ya sea aguda o crónica, ¿sí? Pacientes, no sé, oncológicos, pacientes desalimentados, ¿tá? Estos pacientes tienen la albúmina como transportador de la gran mayoría de los factores que generan la cicatrización. Cuando está baja la albúmina, siempre para nosotros es un predictor de malos resultados con respecto a la cicatrización. ¿Tá? Y los pacientes que están bajo tratamiento crónico con corticoides, ¿sí? Estos pacientes tienen un retraso en todos los procesos de cicatrización porque están inmunosuprimidos por los corticoides. De los factores intraoperatorios se destaca la cirugía de urgencia, ¿sí? Siempre la cirugía de urgencia tiene más riesgo de presentar eventraciones, ¿sí? Habitualmente son cirugías contaminadas, ¿sí? Que está ahí en último. Ni que hablar si tenemos que dejar al paciente en un sistema de laparostomía programada o vacuum, conocido como vacuum, ¿sí? En el cual queda el abdomen abierto por varios días, a veces semanas, y que después el cierre o no se puede hacer o se hace bajo mucha tensión y tiende a la falla. Después, como les decía, las incisiones verticales, sobre todo las incisiones medianas, que si bien son incisiones que habitualmente usamos en la cirugía abierta, urgencia, porque es una incisión que es ampliable, que te permite abordar, digamos, la gran mayoría de los sectores de la cavidad peritoneal, pero tiene la contra que el cierre, digamos, la tensión que se genera en los movimientos de la pared abdominal, la mayoría de las líneas de fuerza son transversales, son vectores transversales que son contrapuestos a la incisión, entonces tienden a abrirlo. Y después finalmente la presencia de hematomas, ¿sí? Lesiones vasculares en el intraoperatorio, lesiones vasculares de la pared, ¿verdad? Al cierre, también predisponen a la generación de ventraciones, porque los hematomas habitualmente disecan los planos, ¿sí? Y no permiten, se separan, ¿no? Se meten los coágulos entre los bordes de lo que nosotros vamos cerrando y eso hace que altere la cicatrización. Y después, factores del posoperatorio, ¿tá? El principal, la infección del sitio quirúrgico, ¿tá? Cuando hay una infección de la incisión,
el paciente, el riesgo aumenta hasta el 50% de tener una eventración. Y después, aumento de la presión intraabdominal en el posoperatorio. Esto es lo similar a las hernias, solo que las causas son distintas y son secundarias a complicaciones que puede haber en el posoperatorio. ¿Tá? ¿Qué son estas entidades que pueden dar aumento de la presión intraabdominal? En un posoperatorio, una cirugía abdominal abierta, pacientes que tengan ilio posoperatorio, ¿tá? Por distensión de las asas, aumento del volumen intraabdominal, ¿tá? Y distensión abdominal, ¿tá? Pacientes que tengan vómitos por el esfuerzo, ¿tá? Que también pueden ser pacientes, los pacientes con ilio pueden tener vómitos. Pacientes que hagan una constipación, ¿sí? O un fecalomo posoperatorio, también tienen aumento de la presión intraabdominal y predispone a la generación de ventración. O condiciones respiratorias, que como ya dijimos, además de las preoperatorias, hay algunas posoperatorias, ¿sí? ¿Verdad? Como pueden ser que tenga una neumonía aspirativa, que pueda suceder en la intubación, si el paciente va a CTI, que tenga una neumonía asociada al ventilador por un periodo prolongado de intubación, ¿sí? O pacientes que no se adapten bien a la intubación en CTI y que estén todo el tiempo luchando contra el tubo, ¿sí? Estén todo el tiempo haciendo maniobras de valsalva, eso también predispone al aumento de la presión y por lo tanto a a la generación de ventración. Ahí veo, miré el chat, ICQ me refiero a infecciones del sitio quirúrgico. ISQ. Bien. Con respecto a la definición clínica de las hernias o ventraciones, se definen clínicamente como una tumoración en una zona que dijimos débil de la pared abdominal, ya sea congénita o adquirida, que protruye con las maniobras de Valsalva y que tiene un pedículo o que se origina en el abdomen. ¿Ah? Así se define clínicamente una hernia o una ventración. O sea, es aplicar la definición que dijimos de la patología, pero en un sector debilitado de la pared abdominal. ¿Cuáles son las variedades de las hernias de la pared abdominal? Bueno, en primer lugar tenemos las hernias de la región inguinal, ¿tá? Representan entre el 80 y el 85% de la patología parietal herniaria, ¿sí? Son más frecuentes en hombres, no lo puse, pero el 90% se ve en hombres, ¿sí? Y hasta un 3 a un 5% eh, están representadas por las hernias crurales. Después le siguen en frecuencia las hernias umbilicales, con una frecuencia aproximada del 10%, y en último lugar las hernias epigástricas o hernias de la línea blanca, que también tienen una frecuencia estimada del 5%. Otras hernias menos frecuentes, simplemente para que las conozcan, las hernias de Spiegel, ¿sí? Que se generan en el cruce de, de la aponeurosis del borde lateral del recto mayor con las aponeurosis de los oblicuos, ¿sí? Ahí se forman las hernias de Spiegel. Después las hernias lumbares en los sectores débiles, en la pared posterior abdominal, los sectores débiles de la pared posterior. Y finalmente la hernia obturatriz en el agujero obturatriz, ¿sí? Estas hernias, las lumbares, sobre todo la obturatriz, son prácticamente anecdóticas, ¿sí? Pueden ver alguna, pero son muy infrecuentes. Y la hernia de Spiegel son un poco más frecuentes, pero son bastante poco comunes. Bien. Desde el punto de vista clínico, ya hablamos del diagnóstico, definir el tipo, la variedad de hernia. ¿Qué más tenemos que evaluar cuando examinamos o interrogamos un paciente que es portador de una hernia o una ventración? Bien, principalmente los tres componentes o los tres constituyentes de la hernia. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en base a esta información es que uno se hace una idea de la entidad de la hernia y va imaginando o planificando el tratamiento. ¿Tá? Primero que nada, el anillo. ¿Tá?
uno tiene que evaluar el tamaño del anillo herniario, ¿sí? Porque en base a eso uno puede ir planificando los diferentes tratamientos o las diferentes eventualidades técnicas que pueden surgir. Segundo, el contenido de esta hernia, ¿sí? Si es contenido visceral, si es contenido de piplón, si es contenido de grasa preperitoneal, ¿tá? Y en base a eso también uno estima el riesgo que tenga esta hernia de tener una complicación en la evolución, y en base a eso uno puede definir o no la oportunidad, ¿verdad? Siempre hablando de un paciente que no está complicado en el momento. Después vamos a hablar de las complicaciones. Y finalmente, uno tiene que tener una idea o estimar el saco o el pseudosaco. ¿Sí? El saco es el peritoneo, en las hernias es el peritoneo que cubre el contenido, ¿tá? O sea, el saco está formado por el peritoneo, que es lo que protruye con su contenido, ya sea de piplón o intestinal, de vejiga, de, según la región que estemos hablando. Y el pseudosaco lo agregué porque en las eventraciones, como el peritoneo en realidad no es completo, ¿sí? Se denomina, digamos, al saco se le denomina un pseudosaco, porque en realidad es un tejido fibroso posoperatorio cicatrizal que se forma luego de la cirugía, pero no está formado por peritoneo. Por eso se le llama pseudosaco. Bueno, además de evaluar los tres, digamos, componentes o constituyentes de la hernia, pasamos a ver la reductibilidad y la coercibilidad, ¿tá? Que pueden incluirse en lo que es la evaluación del saco. ¿Cómo se define una hernia reductible? La hernia reductible es aquella que, eh, ya sea mediante cuando el paciente se acuesta, está en decúbito, o mediante maniobras realizadas por el paciente o por el médico que lo está viendo, es aquella hernia que desaparece, ¿sí? Y que uno puede evaluar todo el contorno del anillo herniario, ¿verdad? ¿Qué información nos da la reductibilidad de una hernia? Nos habla de la independencia que tiene el saco con las diferentes estructuras de la pared. El saco ese que atraviesa todas las capas que atraviesa de la pared, según el sector que estemos hablando, ¿no? Si el saco es totalmente reductible, nos habla de una cierta independencia. ¿Y en qué nos cambia eso? Sobre todo y hoy en día en las hernias inguinales, nos va a cambiar radicalmente la reductibilidad del saco junto con el tamaño, una eventual indicación o no de una cirugía por vía laparoscópica, ¿sí? Que después vamos a analizar más adelante bien las indicaciones. Pero hoy en día la reductibilidad del saco, además de uno hacerse una idea de qué tan difícil técnicamente sea esa cirugía, qué tantas adherencias tenga, el tiempo operatorio que nos lleve, hoy en día puede definir el abordaje, ¿sí? Cada vez más la tendencia es, a medida que vamos ganando experiencia, la tendencia es a operar más hernias más grandes por la paroscopía, pero siempre y cuando tenga sacos reductibles, ¿sí? Por las dudas, aclaro, no es el caso de la foto que está ahí, que es una hernia inguino-escrotal gigante, ¿sí? Que a nadie se le ocurriría plantear un abordaje laparoscópico, pero sí en hernias, pueden ser hernias inguino-escrotales más chicas, que lleguen a la raíz del escroto o un poco más, pero si son totalmente reductibles, uno se puede llegar a plantear un abordaje laparoscópico. Bien, entonces tenemos los pacientes que tienen una hernia reductible, ¿sí? O los pacientes que tienen una hernia irreductible. ¿Cómo se define una hernia irreductible? Es aquella hernia la cual no se reduce, ya sea ni en el decúbito ni mediante maniobras, ¿sí? De reducción. ¿Y cuáles son las causas de irreductibilidad crónica? Son esas cuatro que están ahí. Uno son adherencias intrasaculares. Dos, la hipertrofia lipomatosa del epiplón. Tres, el deslizamiento. Y cuarta, la pérdida de derecho a domicilio. ¿Qué es el deslizamiento? Es cuando tenemos peritoneo parietal posterior formando parte del saco. Esto pasa habitualmente en las vísceras que son secundariamente retroperitoneales. Les pongo dos ejemplos bien claros.
una hernia inguinal derecha, que tenemos colon, por ejemplo, colon ascendente o ciego, que recuerden que estaba colado el peritoneo parietal posterior. Cuando lo tenemos formando parte del contenido de la hernia es porque está deslizado ese peritoneo parietal posterior. ¿Tá? Y esa es una causa de reductibilidad crónica. Bien. Después que una hernia la definimos como reductible, tenemos que definir si es coercible o si es incoercible. ¿Qué información nos aporta la coercibilidad? Bueno, nos habla en realidad, podemos estimar la debilidad parietal, ¿verdad? Cuando una hernia es coercible, uno estima que la pared no está tan debilitada. ¿Cómo se define una hernia coercible? Es aquella hernia que uno la reduce y que después que uno la reduce y que se mantiene reducida, ¿sí? A pesar de que el paciente eh, esté en la posición de bipedestación, o sea, a pesar de que el paciente se ponga de pie, ¿tá? Y que requiere de esfuerzos, por ejemplo, una maniobra de Valsalva, ¿tá? O un esfuerzo, digamos, mayor para volver a protruir, ¿sí? La hernia incoercible es aquella hernia que es reductible, que uno la reduce y que mediante, o ya sea espontáneamente, aparece de vuelta o mediante la posición de pie se vuelve a protruir. Esa es la hernia coercible, ¿tá? La información que nos da, como les decía, nos habla un poco de la debilidad parietal, ¿tá? Hoy en día, esto se aplicaba antes más que nada cuando se hacían más rafias, ¿sí? Que ahora vamos a definir y hablar un poco más, ¿tá? Pero hoy en día con el uso de las plastias, de las mallas protésicas, ha quedado un poco, digamos, no es de tal utilidad definir la coercibilidad o incoercibilidad. Si bien está en todos los libros, sigue estando y acá es algo que se sigue preguntando, así que tienen que tener bien clara la definición. Recuerden que una hernia es coercible o incoercible siempre y cuando sea reductible. Las hernias que son irreductibles, por definición, no son ni coercibles ni incoercibles. Bien, a veces hago una pausa porque miro el chat por si hay alguna pregunta. Ustedes pueden hablar, ¿verdad? Déjenme ver si no pueden hablar. Bueno, anoten las preguntas y al final les dejo les habilito los micrófonos. Bien, seguimos con la evaluación clínica. El diagnóstico de hernia o entración es clínico, ¿tá? Si el paciente cumple con la definición clínica que hablamos, ¿tá? Hacemos diagnóstico de hernia o hernia incisional o entración, ¿tá? Pedimos estudios de imágenes, ¿sí? Con un criterio o con complementario, ¿tá? ¿Cuándo pedimos estos estudios de imagen? Frente a dudas diagnósticas, ¿tá? Frente a hernias gigantes, hernias irreductibles, como la que está en la foto ahí. Y en eventraciones les diría que casi siempre, salvo eventraciones chicas, reductibles, ¿sí? En el resto, las eventraciones más grandes o que son irreductibles, habitualmente pedimos una tomografía. ¿Cuál es el objetivo de estos estudios de imagen? Uno, como dice más arriba, es con fines diagnósticos, ¿verdad? Cuando lo pedimos frente a dudas diagnósticas, que podemos pedir tanto una ecografía de partes blandas, sobre todo para las hernias de la línea media, hernias umbilicales o hernias de la línea alba, en pacientes que se presentan con dolor y que uno no palpa la tumoración, ¿sí? A veces también en pacientes que tienen dolor inguinal y que uno no palpa la tumoración, también podemos pedir una ecografía de partes blandas. Haciendo la consideración, sobre todo en las hernias inguinales, recuerden que la ecografía de partes blandas tiene una tendencia, digamos, al sobrediagnóstico en las hernias inguinales. ¿Sí? Bueno, los pacientes con dolor inguinal, uno le pide una ecografía de partes blandas. Y también es de utilidad a veces la tomografía, ¿sí? Sobre todo en pacientes capaz obesos o con sobrepeso, en el cual
la ecografía pierde un poco de sensibilidad, a veces también podemos pedir una tomografía en pacientes que clínicamente no le vemos tumoración, pero sí se quejan de dolor, ¿sí? Ya sea para las hernias o para las eventraciones. A veces también nos puede quedar una duda diagnóstica o una tumoración. Nos queda la duda si es una tumoración, si no corresponde, o si es una tumoración intraabdominal, no sé, que sea un tumor que esté saliendo por una eventración, ¿sí? También podemos pedir estudios de imagen. Y después, como les decía, las hernias gigantes y reductibles, como esa que les mostré ahí, ¿sí? No solo inguinales, ya sea umbilicales, epigástricas gigantes, en eventraciones grandes, pedimos tomografía. Ahí el objetivo es planificar el tratamiento. Sobre todo, uno hacerse una idea del contenido que tiene, ¿sí? No es lo mismo si tiene una eventración o una hernia en el cual el contenido está lleno de asas de intestino delgado, ver la distancia que tenemos entre la piel y las asas, a veces están muy pegadas, está muy pegado el contenido a la piel, por tanto uno ya si hace una incisión muy profunda puede tener una lesión y ya ahí ya empieza muy mal la cirugía, ¿tá? Y particularmente en las eventraciones, ¿sí? Nos interesa siempre ver qué pared, qué pared tenemos para hacer la reconstrucción. ¿Sí? Les pongo un ejemplo bien claro. No puse ninguna imagen, pero les pongo un ejemplo bien claro. En las centraciones de las incisiones medianas, siempre los rectos tienden a separarse, ¿verdad? A alejarse. Entonces, uno con eso estima, a ver, si va a poder hacer una aproximación de la pared, si va a poder cerrar borde a borde o no, si va a tener plano para poner la malla, ¿sí? Que eso lo vamos a analizar ahora más adelante. Bien. Además de lo que fuimos mencionando, del diagnóstico, los estudios paraclínicos que pedimos, es importante recordar, ¿sí? La hernia cuando es un epifenómeno o la hernia síntoma que se le llama, y que es secundaria a un aumento de la presión intraabdominal. ¿Tá? ¿Cuándo la tenemos que sospechar? Una hernia de reciente aparición, sintomática, de rápido crecimiento, o en un paciente con una hernia que la tiene de mayor tiempo, pero tiene un cambio evolutivo, ¿tá? Que era asintomática y se hace sintomática, o que tiene un crecimiento rápido en poco tiempo, ¿tá? Ahí es cuando tenemos que sospechar este, que la hernia se trate de un epifenómeno secundario a otra patología de base, ¿sí? Esto en realidad forma parte siempre frente a un paciente que tenga una patología herniera, tenemos que interrogar, que buscar esto, ¿sí? Interrogar estos cambios y siempre tenemos que interrogar los tránsitos, ¿sí? E interrogar en las mujeres síntomas ginecológicos, ahondar en los controles ginecológicos, ¿tá? En busca de estas patologías, digamos, subyacentes que pueden determinar que la hernia sea, o que los síntomas de la hernia sean secundarias a esta otra patología. Recuerden siempre, les puse acá por frecuencia, descartar el cáncer colorectal. Es el cáncer digestivo más frecuente, es el segundo en frecuencia, en nuestro medio. Entonces, en pacientes que tienen baja sospecha, pacientes jóvenes, puede ser solo con un PCI, ¿verdad? Una detección de sangre oculta en ese. Y ante la mínima duda, pacientes o que son sintomáticos o que tienen más de 50 años, solicitar una fibrocolonoscopía. ¿Tá? Les diría que en pacientes mayores a 50 años que no tienen estudiado el intestino, yo se le puede solicitar una videocolonoscopía, porque es relativo si uno pide un PCI para pacientes asintomáticos. Pero si el paciente si está planteando que tiene una hernia como un epifenómeno, no cumpliría el criterio asintomático, entonces, y tiene más de 50 años, tendríamos que ir directo a la videocolonoscopía. En pacientes más jóvenes, que uno tiene baja sospecha, puede pedir un estudio de sangre oculta en ese, o en pacientes que no tienen ninguna sospecha, que no tienen ninguna alteración del tránsito digestivo bajo, podemos no pedir ningún estudio y lo vamos a hacer con seguridad porque la probabilidad es muy baja. Tenemos que interrogar el tránsito digestivo alto, ¿verdad? Por los tumores del tubo digestivo alto, sobre todo el cáncer gástrico. Eventualmente, si tenemos dudas, solicitar una videogastroscopía.
Finalmente, en los hombres, no olvidarse del cáncer de próstata, la hiperplasia prostática benigna, ¿tá? Y en las mujeres, los tumores ginecológicos, ¿sí? Preguntar síntomas de la esfera ginecológica y preguntarlos si la paciente mantiene los controles. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones de las hernias y las eventraciones? Las complicaciones mecánicas es la estrangulación, ¿tá? Que se define como la compresión o obstrucción del contenido urinario y que tiene la característica que tiene un compromiso vascular primario, ¿sí? A diferencia del atascamiento, que es una compresión sin compromiso vascular primario y que el diagnóstico es retrospectivo, una vez que se dio el episodio de irreductibilidad aguda. Esto se enmarca en lo que es los episodios de irreductibilidad aguda, ¿verdad? Uno también al paciente cuando lo ve, lo interroga, cuando lo ve en policlínica, le interroga si tuvo episodio de irreductibilidad y si se dieron, que en la mayoría de los casos sí, si no se dieron y lleva horas de evolución, lo tendremos que derivar a la emergencia. ¿Qué información nos aporta los episodios de irreductibilidad aguda? Bueno, uno puede, digamos, suponer o estimar el riesgo que tiene o no de presentar justamente una estrangulación. Si el paciente le dice, estoy consultando todas las semanas a la emergencia, me tienen que pasar medicación intravenosa porque tengo una irreductibilidad aguda, después se me reduce, ¿no? Ese paciente un día va a consultar, no se le va a reducir y va a tener una, una estrangulación con un compromiso vascular. ¿Cuál es la importancia de esto? Como puse al principio, que justamente es por las complicaciones agudas, ¿sí? La cirugía de urgencia de hernia o de ventración es donde está representada la mortalidad, ¿tá? Tiene hasta un 5% de mortalidad. Recuerden que es una patología benigna, ¿tá? Bien, y después tenemos las complicaciones cutáneas, que es la ulceración de la piel, ¿sí? Sobre todo se ven las hernias gigantes, ya sea en ginoscrotales, en las eventraciones, en la cual la piel es muy, muy, muy finita, ¿sí? Y se termina por ulcerar, que se deja de vascularizar y se ulcera. Y finalmente, muy poco frecuente, la fistulización, ¿tá? Sí, hay una apertura visceral mínima, una isquemia que pasó desapercibida, con una lesión capaz puntiforme, ¿tá? Un sector puntiforme de necrosis, una contaminación del saco, ¿sí? Que habitualmente si son hernias o ventraciones irreductibles no tienen comunicación con la cavidad peritoneal. O sea, no, esa contaminación queda dentro del saco si es una hernia crónicamente irreductible y termina por fistulizarse. Bien, bueno, con respecto al tratamiento frente a una hernia o una ventración es la cirugía. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es el único tratamiento capaz de restituir el contenido y reparar el defecto parietal. ¿Tá? Es una enfermedad o una entidad que es una alteración anatómica, por tanto, la única posibilidad de repararlo es mediante la cirugía. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Aliviar los síntomas, evitar la progresión. ¿Tá? Las hernias habitualmente tienden a aumentar de tamaño, ¿sí? A progresar. ¿Sí? Es la tendencia natural, ya sea de las hernias o la ventración, es a la progresión. Y finalmente, prevenir complicaciones agudas mecánicas, ¿sí? Prevenir que el paciente consulte en emergencia, prevenir una cirugía de urgencia, una cirugía que implica una resección visceral, contaminación, ¿tá? No poder usar mallas, como ahora vamos a hablar, y riesgo de mortalidad, ¿sí? ¿Cuál es la indicación? Bueno, la gran mayoría de los pacientes que hacemos diagnóstico de hernia es prácticamente igual a la indicación de cirugía. ¿Cuándo esta indicación es discutible o cuándo tenemos que pensar un poco más la indicación? Bueno, en hernias pequeñas, en pacientes añosos, ¿sí? Hernias que son poco sintomáticas, pacientes que tienen comorbilidades, ¿tá?
y que tienen bajo riesgo de complicaciones, ¿sí? Tenemos que evaluar, digamos, riesgo-beneficio de una eventual cirugía, ¿sí? Con sus riesgos y la probabilidad de tener una complicación. Un ejemplo claro es el paciente añoso de 80 años con sus patologías crónicas habituales de un paciente de 80 años, una hernia, por ejemplo, inguinal chica, directa, ¿tá? Que el riesgo de estrangularse una hernia directa es muy bajo, ¿tá? Porque el anillo de las hernias directas, como vamos a ver ahora después, no es de estructuras muy, muy, digamos, fibrosas, o sea, el riesgo de estrangulación de una hernia directa es mínimo. Entonces, uno puede ahí, bueno, optar por un manejo conservador y asumir ese riesgo bajo de complicación. Distinto es un paciente, por ejemplo, que hace un diagnóstico de una hernia crural, ¿sí? Que los límites del anillo crural son todas estructuras fibrosas, ligamentarias, que ahora vamos a ver, y que sí tienen mayor riesgo de tener una complicación aguda, una estrangulación. Por tanto, ahí pesa más, digamos, los beneficios que le vamos a aportar frente a una cirugía. Y finalmente, en las eventraciones, ¿sí? Tenemos que evaluar cuando el paciente tiene alto riesgo de complicación. ¿Tá? Esto sucede sobre todo en las eventraciones gigantes, ¿sí? O en pacientes que son reintervenidos, que ya fueron operados de una eventración, ya tienen una malla, ya le pusieron otra, ¿sí? Y que uno tiene alto riesgo de complicaciones, tiene alta probabilidad de no ser efectivo en su tratamiento. Entonces ahí hay que evaluar la calidad de vida que tiene el paciente, ¿sí? Versus el riesgo de la cirugía, siempre recordando, chiquilines, que se trata de una enfermedad benigna, ¿sí? Es inadmisible que a nosotros, si bien lamentablemente sucede, pero es inadmisible o sería muy, digamos, poco, no sé cómo decirlo, pero bueno, que se nos muera un paciente, ¿tá? Por operarlo a una enfermedad que es benigna, ¿sí? Sobre todo en la ventración, que es una cirugía, estoy hablando de la ventración de coordinación, no en la complicada. ¿Sí? En la complicada con estrangulación, no hay dudas. Pero en las ventraciones que no están complicadas, ¿sí? Uno tiene que poner en la balanza eso, el riesgo de tener complicaciones, el riesgo de muerte versus el beneficio que le va a aportar, la chance de aportarle un beneficios, ¿sí? Y valorar también la calidad de vida que tiene ese paciente. Bien, ¿cuáles son, digamos, los pilares del tratamiento, ¿sí? Del tratamiento quirúrgico? ¿En qué se basan? Bueno, en tratar el contenido, el saco y el defecto parietal o el anillo. ¿Tá? El tratamiento del contenido implica la reintroducción, volver ese contenido que es de adentro del abdomen, volverlo a su lugar. Con respecto al saco, lo mismo, o reintroducción o apertura del mismo, una resección del saco que sobra, un cierre, ¿sí? Y vuelve para adentro. Y finalmente, tratar el defecto parietal. ¿Tá? ¿Qué herramientas tenemos para tratar esos defectos parietales? Las rafias y las plastias. Las rafias corresponde a la reparación de los defectos parietales con tejidos propios de la región. ¿Tá? Ahí les puse las dos técnicas más frecuentes que van a leer o que se utilizaban para la reparación de la hernia inguinal, que es la técnica de Schuldeis o la técnica de Bassini. No las tienen que saber, ¿sí? Solo para que conozcan los nombres, ¿sí? Como les puse ahí, son excepcionales. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tienen mayor índice de recidiva que las plastias. ¿Tá? Por lo tanto, hoy en día quedan reservadas para la cirugía contaminada, la cirugía de urgencia en la cual hay resección visceral y contaminación. ¿Tá? O, como excepción, en las hernias de la línea media, hernias umbilicales o hernias epigástricas con anillos menores a 2 centímetros, en las cuales uno, para hacer la reparación, tiene que generar un daño parietal mayor, tiene que disecar más, ¿sí? Para hacer un espacio para poner la malla, que lo que representa hacer una rafia, o sea, cerrar borde a borde. Uno tiene un agujerito de 2 centímetros o menor,
¿tá? Uno puede cerrar borde a borde con una sutura irreabsorbible y no poner una malla, ¿tá? Pero son excepciones. Y después, como les decía, tenemos las plastias, ¿tá? Son siempre la primera elección, ¿tá? En la gran mayoría de los pacientes, e implica siempre colocar material protésico. Mallas, ¿sí? Que son de material irreabsorbible, ¿tá? Que lo que hacen es cubrir el defecto y la zona débil, ¿tá? Se deben colocar sin tensión. Y tiene una recidiva que es menor al 1%. Bien, ¿dudas o preguntas hasta acá? Ahí me preguntaron, ¿las hernias reductibles son coercibles o incoercibles? Las hernias reductibles son coercibles o incoercibles. Las incoercibles son las que no se vuelven a formar. Y las coercibles son las que se reproducen. Sí. Las hernias reductibles coercibles son las que uno las reduce, ¿tá? Y que para que vuelvan a protruir, ¿tá? Tienen que hacer una maniobra de Valsalva o un esfuerzo. Las incoercibles son las que uno las reduce y o vuelven solas, ¿tá? Protruyen nuevamente solas. Uno acuesta al paciente, le reintroduce, saca la mano y aparece de vuelta la hernia. O que el paciente solamente con pararse le vuelve la hernia. Esas son las hernias que son incoercibles. Y ahí me preguntan, pedir fibrogastrocolonoscopía, ¿verdad? Gastro va siempre. No. Fibrogastroscopía si el paciente tiene síntomas que nos hagan sospechar alguna patología, alguna neoplasia del tubo digestivo alto, ¿tá? Esófago, estómago o duodeno, ¿tá? Fibrocolonoscopía en pacientes o que tienen síntomas del tubo digestivo bajo, pacientes mayores a 50 años pueden pedir una fibrocolonscopía, les recomiendo que pidan una fibrocolonscopía. También está aceptado pedir un PCI, ¿tá? Una detección de sangre oculta en ese. Ahí me preguntan, ¿en qué casos se prefiere tratamiento conservador? Bueno, como les dije, pacientes que, o que son añosos, que tienen una hernia poco sintomática, chica, o que tienen muchas comorbilidades, un alto riesgo anestésico quirúrgico, ¿tá? Y que la hernia tiene baja probabilidad o bajo riesgo de presentar una complicación. En esos casos, uno puede optar por el manejo conservador y decidir no operar al paciente. Me preguntan ahí, tratamiento médico de la hernia asintomática en la emergencia. Bien, buena pregunta. El tratamiento de la hernia asintomática en la emergencia es siempre, primero que nada, suspensión de la vía oral. Recuerden que es un paciente que es potencialmente quirúrgico. Analgesia, ¿sí? Reposo en decúbito con los miembros inferiores en alto, ¿tá? Con el objetivo de bajar al máximo la presión intraabdominal, ¿tá? Analgesia les dije, le podemos dar ansiolíticos como relajantes buscando el objetivo o la acción como relajante muscular, ¿tá? Y también se le puede poner hielo en la zona, ¿tá? Como antiinflamatorio local para ver si esa hernia se reduce, ¿sí? Ese es el tratamiento médico de la irreductibilidad aguda, el episodio de irreductibilidad aguda en la urgencia, ¿sí? ¿Cuándo está contraindicado hacer ese tratamiento médico? Cuando uno tiene una sospecha firme de que el paciente tiene un compromiso vascular, ¿verdad? Si el paciente está peritoneal, ¿tá? Si tiene elementos fluxivos en la piel, pensando que tenga un flemón piostercoráceo que llama, o sea, que esté abierta el asa ahí eh, en el saco, ¿tá? Ahí uno obviamente no realiza maniobras de reducción e indica la cirugía. ¿Quedó claro? ¿Quedaron claras esas preguntas? Bien, seguimos. Bueno, ahora puntualmente hice algunas diapositivas de la hernia inguinal, ¿tá? Porque, como dijimos, representan casi el 90% de la patología herniaria parietal, ¿sí? Y después, finalmente, algunas consideraciones más también del tratamiento de las eventraciones aparte. Bien, primero que nada, un recuerdo anatómico de la región inguinal, ¿tá? La región inguinal es el sector
que está en el sector, digamos, inferior y lateral del abdomen. Recuerden que es un sector de comunicación entre la cavidad abdominal, este, el muslo y en el hombre los testículos. ¿Tá? Por tanto, es un sector como de pasaje que, por tanto, tiene zonas débiles, ¿sí? Porque hay estructuras que tienen que atravesar esta pared abdominal y cuando atraviesan eso en el desarrollo generan zonas débiles, ¿sí? Recuerden que la hernia inguinal es propia de la posición nuestra bípeda, ¿verdad? Y en los hombres, ¿sí? Que las gónadas tienen que atravesar la pared y van afuera del tronco, ¿está? Eh, es ahí que se generan, digamos, que tenemos mucho mayor predisposición para la hernia inguinal, ¿sí? Porque cuando las gónadas atraviesan todas las capas de la pared abdominal, ¿sí? Pueden generarse efectos en el cierre y originar las hernias inguinales. Bien, ahí tenemos una región inguinal izquierda en un cadáver que está vista de frente, ¿verdad? Esto es arriba, esto es abajo, esto es medial y esto es lateral. ¿Ah? Ahí tenemos la arcada crural, ¿ah? El orificio inguinal superficial, cuyos límites son los pilares del músculo oblicuo mayor. Ahí vemos saliendo, en este caso parece ser un cadáver mujer, vemos saliendo lo que es el ligamento redondo. ¿Ah? Recordemos que las hernias inguinales son aquellas que se producen por encima de la arcada crural, ¿verdad? Acá tenemos la arcada crural. ¿Tá? Por arriba vamos a tener las hernias inguinales, ¿sí? Que a su vez las vamos a dividir en directas e indirectas, como ahora vamos a ver. Por debajo de la arcada crural vamos a tener las hernias crurales, ¿sí? Por debajo de la arcada crural y medial a los vasos, ¿sí? A los vasos femorales, va a estar el anillo crural, ¿tá? Que es el compartimento linfático, que es el compartimento, digamos, débil del, del anillo crural, ¿tá? Por donde se producen las hernias crurales. Ahora vamos a ver bien los límites de cada una de estas regiones, ¿verdad? Entonces la foto que les puse va abriendo, digamos, plano a plano, ¿verdad? Cómo se ven las diferentes paredes del conducto inguinal. ¿Tá? El conducto inguinal, chiquines, tiene una dirección oblicua, ¿tá? Que es de lateral a medial y de arriba a abajo, ¿sí? Tiene una pared anterior, que es el oblicuo mayor, en este caso está cerrado, ¿sí? Tiene una pared inferior o piso, que es la arcada crural, ¿tá? Formada por todas las inserciones en la arcada crural de los músculos anchos del abdomen. Tiene un piso superior o techo, que para verlo hay que abrir la pared anterior, ¿tá? Que es esto que está acá, que es el llamado tendón conjunto, ¿tá? Que está formado por el oblicuo menor y el transverso, ¿sí? Tiene una pared posterior, que es la del fondo, que está formada por las fascias transversales, ¿sí? Que se va a dividir en dos sectores, ¿tá? Por los vasos epigástricos, un sector medial a los vasos epigástricos, donde va a estar el sector débil de la pared posterior, que está formado solo por fascia transversalis, que se llama triángulo de Hesselbach, y ahora se los muestro, ¿tá? Hay un sector lateral que tiene el anillo inguinal profundo. El anillo inguinal profundo no es más que una apertura en la fase transversal y por donde entran todas las estructuras del cordón espermático en el hombre, en la mujer, el ligamento redondo, y salen, ¿sí? A transitar el conducto inguinal, que es esto que estamos viendo acá. O sea, el conducto inguinal propiamente dicho es este espacio que está acá, que como contenido en este caso, que es un cadáver mujer, tiene el ligamento redondo. ¿Tá? Esto les puse una foto de una cirugía, ¿sí? Esto es reciente, que uno lo primero que abre es esto blanquito que está acá, que es el oblicuo mayor, y lo que se encuentra son estas fibras carnosas, que son la pared superior o el oblicuo menor y el transverso. La pared superior, sí, el tendón conjunto. ¿Tá? Que como ven, si bien se le llama tendón conjunto, la mayoría de las veces está formado por fibras carnosas.
si uno sigue la disección hacia medial, ¿tá? Que ahora después lo van a ver, llega al orificio inguinal superficial, que es el que abre. Uno abre el oblicuo acá entre los dos pilares para acceder, abre la pared anterior para acceder al, al conducto inguinal. Bien, ahí tenemos otra vista de frente, ¿tá? De un conducto inguinal izquierdo. A ver, déjenme, perdón, derecho, ¿tá? Vemos el piso con la arcada crural y la cintilla iliopubiana, ¿tá? Que es un espesamiento de las inserciones de los músculos anchos, el sector más inferior. Vemos la pared superior, el tendón conjunto, ¿sí? Yéndose a insertar al pubis, ¿tá? Vemos acá, perdón, acá está el ligamento redondo traccionado, que es análogo en este caso, que es un paciente hombre. Tenemos el cordón espermático cargado con esa cinta, acá lo mismo, pero en la mujer el ligamento redondo. Vemos los vasos epigástricos, ¿sí? Que salen, se originan ahí de los vasos ilíacos externos, ¿tá? Y van a colocarse en la vaina del recto. Hacia adentro de los vasos epigástricos tenemos el triángulo de Hesselbach, ¿sí? Que está delimitado por la cintilla iliopubiana abajo, adentro el ligamento de Henle, ¿sí? Que es un espesamiento de la inserción del recto, ¿sí? De la vaina del recto, arriba el tendón conjunto y el ligamento de Hesselbach, ¿sí? Que se vería de adentro, de la visión posterior que ahora les voy a mostrar, y medial los vasos epigástricos. Esta acá es el orificio donde se producen las hernias directas, ¿tá? Que es la zona débil de la pared posterior del conducto inguinal, porque ahí solamente hay fascia transversal. Para afuera de los vasos epigástricos tenemos el orificio inguinal profundo, donde viene el cordón, y por allí se producen las hernias inguinales indirectas u oblicuas externas. Bien. Acá simplemente para mostrarles cómo se pone la malla, o sea, la malla va ocupando todo este sector débil de la pared, se fija arriba al tendón conjunto, abajo a a la cintilla iliopubiana y a la arcada crural, medial en el pubis, en la espina del pubis, ¿sí? Y queda tapando todo el sector débil de la pared posterior. Y las fotos de la cirugía, cómo queda la malla fijada, y luego nuevamente se cierra la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Bien, pasamos ahora a la visión posterior, ¿verdad? En los libros más clásicos, digamos, está descrito de este lado y que con la laparoscopía en realidad nos aportó el acceso, digamos, a esta visión, ¿no? Porque uno, antes de la laparoscopía, la visión que tiene es esta, de la cirugía y tanto de la anatomía, no tiene esta visión, ¿ah? Pero con la laparoscopía accedimos a la visión, en los pacientes, digamos, a la visión posterior de la región inguinal, ¿tá? O sea, esto es como si estemos adentro del paciente y lo vemos de atrás, ¿tá? Acá vemos la arcada crural, vemos los vasos epigástricos, vemos el conducto deferente, vemos los vasos gonadales, los vasos ilíacos externos, que acá atraviesan el anillo crural para seguir como femorales, ¿sí? Y el anillo crural, ¿sí? O el compartimento ganglionar, como les decía, que es el anillo crural por donde se producen las hernias crurales, ¿tá? Entonces, viendo de esta imagen, acá esto que está dibujado en más como clarito es el ligamento de Hesselbach, ¿tá? Y esto es el ligamento de Henle, que les decía. Es un espesamiento de aponeurosis, nada más. Visto de adentro, esto es una región inguinal derecha. Estamos viéndolo de atrás, o sea que esto es lateral y esto es medial. Dijimos que los vasos epigástricos hacia medial se producen las hernias directas, ¿tá? A través de la fascia transversal, la pared posterior del conducto inguinal. De los vasos epigástricos para afuera está el orificio inguinal profundo, donde entran las estructuras que van a formar el cordón. Recuerden que
en el abdomen, adentro del abdomen, vienen todas separadas, se unen ahí en el orificio inguinal profundo para formar el cordón, ir todas juntas al testículo. Bien, acá tenemos el ligamento de Cooper, ¿sí? El músculo pectíneo, y bueno, acá el músculo ilíaco con los nervios que van a la región inguinocrural. Abdominogenital genital mayor, menor y femorocutáneo. Ahí tenemos una visión laparoscópica que sería análoga a este esquema. Está desde adentro, esto es un TAP, un abordaje este, transperitoneal, estamos adentro del peritoneo, ¿tá? Vemos, reconocemos todas esas estructuras. Vemos los vasos epigástricos, vemos el deferente, vemos acá por transparencia los vasos eh, ilíacos externos, los vasos gonadales, ¿tá? Y vemos que en este caso no hay hernia oblicua externa o hernia directa, no hay nada. Simplemente están las estructuras entrando, pero no hay orificio. Pero ven que acá sí hay como una hendidura que se va para adelante y ahí está, que está marcado en violeta, una hernia directa. ¿Tá? En blanco punteado acá está marcado la proyección, que obviamente que no se ve, por más flaco y transparente que sea el paciente, la proyección de la arcada crural. En este caso, también es una región inguinal derecha, vista de adentro por la paroscopía transperitoneal, y vemos una hernia directa. Ven que sí hay claramente un agujero, ¿verdad? Acá vemos el relieve de los vasos epigástricos, los gonadales, femorales, deferente acá subiendo, y por fuera vemos sí claramente un agujero donde está protruyendo el saco, este, un saco indirecto u oblicuo externo. A ver si hay alguna pregunta. Bien. Bueno, con respecto a las paredes, me preguntan acá, ¿podrías? La línea de Malgate. La línea de Malgate es la proyección de la arcada crural. Va desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Me preguntan acá que repitan las paredes del conducto inguinal. Pared anterior, aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Pared superior, músculo oblicuo menor y transverso o tendón conjunto. Pared inferior, arcada crural. Pared posterior, ¿tá? Está dividida en dos triángulos. El triángulo, digamos, externo o oblicuo externo, el orificio inguinal profundo, y el triángulo medial o triángulo de Hesselbach, zona débil de la pared posterior, ¿tá? Que está formado por fascia transversal y que está el ligamento de Hesselbach hacia medial hasta el ligamento de Henle. Bien, seguimos con el anillo crural. Bueno, el anillo crural está por debajo de la arcada crural, o sea, por debajo de la línea Malgate, ¿tá? Para uno plantear una hernia crural, tiene que originarse por abajo de la línea de Malgate. ¿Cuáles son los límites del anillo crural? Arriba, la arcada crural, ¿tá? Con la cintilla iliopubiana. Abajo, el ligamento de Cooper. Medial, el ligamento de Gimbernat o ligamento lacunar. Y lateral, la cintilla iliopectínea, ¿sí? Que separa, que baja de la cintilla iliopubiana al músculo pectíneo y separa el compartimento vascular del compartimento muscular afuera que tiene al psoas y al nervio crural que lo vemos acá. ¿Tá? ¿Cuál es el sector? El anillo crural, entonces, todo esto. ¿Tá? Incluye, digamos, el sector de pasaje de los vasos. ¿Cuál es el sector débil del anillo crural? El compartimento medial más medial, que es el compartimento linfático. ¿Tá? Bien, bien. Con respecto al abordaje de las hernias inguinales, ¿tá? Tenemos el abordaje abierto o el abordaje laparoscópico.
El abordaje abierto está representado esencial, la mayoría de los casos se realiza las plastias, ¿sí? Que se realiza lo que se llama la técnica de Liechtenstein, ¿tá? Que es la imagen de acá arriba, es como la foto de la cirugía que puse, ¿tá? Que es colocar una malla, los principios de Liechtenstein, que es un cirujano que escribió esta técnica en los principios de los 90, fines de los 80, los principios es colocar una malla irreabsorbible que se fija sin tensión, ¿tá? A estructuras, digamos, nobles o estructuras fuertes de la región inguinal. ¿Cuáles fueron las grandes ventajas del procedimiento este de Liechtenstein? Que tiene un índice mucho menor de recidivas, ¿tá? Con respecto a las rafias, ¿tá? Que les expliqué. Tiene una recidiva que es menor del 1%, ¿tá? Es una cirugía que es muy reproducible, ¿tá? Eh, Desde el punto de vista técnico, es fácil de enseñar, ¿tá? Eso es lo que la hace muy reproducible, ¿sí? Casi cualquier cirujano la puede repetir, ¿tá? Es muy reglada, muy sistematizada, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas que tiene? Y que eso hace que empiece ahí un poquito la puja con la laparoscopía, es el dolor crónico. ¿Por qué? Porque utilizamos sutura irreabsorbible, ¿tá? Y como les mostré en la foto, hay sectores por donde pasan nervios, ¿sí? O a veces si uno da puntos acá, cercano al periósteo, que puede generar dolor, ¿tá? Entonces, la contra, digamos, de la cirugía de Liechtenstein es el dolor crónico, ¿tá? Que está reportado hasta un 5 o 10% de pacientes con dolor crónico. Dolor crónico se define como aquel dolor que dura más de 3 meses después de la cirugía. Después del abordaje abierto, además de la técnica de Liechtenstein, tenemos las rafias. Ya dijimos, solo de necesidad. ¿Tá? En cirugías de urgencia, contaminadas, en la cual hacemos una resección visceral y no podemos colocar una malla por el riesgo de infección. ¿Tá? Entonces las rafias hoy en día quedan solo reservadas a la cirugía de urgencia y además tiene que ser una cirugía que haya habido resección visceral, porque la mayoría de las cirugías de urgencia no hay una isquemia irreversible, entonces uno reintroduce el contenido y no tiene que hacer una resección. Y después está por otro lado el abordaje laparoscópico, ¿tá? El abordaje laparoscópico puede ser por TAP o por TEP. TAP es una sigla que significa transabdomino preperitoneal, ¿tá? Nosotros lo que hacemos es entrar al peritoneo, como les mostré en la imagen, y luego entrar al peritoneo, hacer una incisión en el mismo para ahí abordar el espacio preperitoneal. Pero primero entra al abdomen y el peritoneo, abre el peritoneo, que ahora les muestro, y ahí ingresa al espacio preperitoneal. El TEP es un abordaje que es como está en la imagen acá, es un abordaje que es preperitoneal, no ingresamos al peritoneo. Vamos por este plano que les puse acá. Esto es el recto con su vaina, la hoja anterior, la hoja posterior. Vamos por este plano, entre el recto y la hoja posterior del recto. La hoja posterior de la vaina del recto. ¿Qué pasa con esa hoja posterior? Si recordamos la anatomía, recuerden que por encima del ombligo, aproximadamente, por encima de la arcada de Douglas, está formada por la saponeurosis de los músculos, pero por abajo, la saponeurosis de los músculos anchos pasan todas por delante y forman la hoja anterior. Por atrás solo lo único que tenemos es fascia transversal. Entonces es una capita que es delgada, que es bastante, digamos, eh, frágil, que uno tiene que a veces no es fácil mantenerse en ese plano sin romper las fascias transversales y entrar al peritoneo. Pero la idea del abordaje extraperitoneal es entrar en este plano, generar ahí una cavidad que se hace con neumoperitoneo, ¿tá? Y en ese espacio trabajar. ¿Cuál es la diferencia con el abordaje transabdomino preperitoneal? Bueno, que uno no ingresa al peritoneo, ¿sí? O sea que se elimina, digamos, hace nulo el riesgo de lesión visceral que tiene toda la paroscopía, es muy, muy, muy bajo, pero bueno, existe, siempre cuando uno entra al peritoneo, hace neumoperitoneo y manipula vísceras, tiene riesgo de lesión visceral. En este caso, al no entrar al peritoneo, uno ni las ve las vísceras, ¿tá? Entonces se maneja en ese espacio que, no, digamos, es preperitoneal de entrada.
Y además que no tiene que abrir el peritoneo y después cerrarlo para poner la malla. Ya está en ese espacio, pone la malla, la fija, ¿tá? Que se fija como con una máquina que se llama tackers, no importa, son como unas tachas, no importa. Y luego se va, no tiene que cerrar el peritoneo. Ya está en ese plano, saca el aire y se va. ¿Tá? Las incisiones que se hacen son por línea media. Acá es un caso de un paciente con una hernia derecha. Y bueno, esas son las dos posibilidades del abordaje laparoscópico, transabdominal preperitoneal o totalmente extraperitoneal. ¿Cuál es la indicación o qué elementos tenemos que tener en cuenta para el abordaje abierto versus el abordaje laparoscópico? Lo que les decía, el abordaje abierto, la contra que tiene la técnica de Liechtenstein es muy buena para las recidivas, ¿tá? Tiene, como les decía, menos del 1% de recidivas, pero tiene la contra del dolor crónico. Por eso es que la laparoscopía empieza ahí a ganar terreno, ¿tá? Y hoy en día, que se ha ganado experiencia en la laparoscopía, las recidivas son iguales, son comparables a la técnica de Liechtenstein. O sea que la principal ventaja de los abordajes laparoscópicos es el dolor crónico posoperatorio, que es menor. Ni que hablar del reintegro, de las ventajas que tienen toda la cirugía laparoscópica, que es menor incisiones menores incisiones, ¿tá? Más rápido reintegro, esto se hace como cirugía ambulatoria, ¿tá? Mucho menor dolor posoperatorio, menor requerimiento de analgésicos y mucho más rápido reintegro a las actividades habituales. ¿Sí? Eh, Recuerden en los pacientes jóvenes activos, ¿verdad? Que trabajan, tienen trabajos de esfuerzo o deportistas, ¿verdad? Siempre va a ser más beneficioso un abordaje laparoscópico que un abordaje abierto. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía laparoscópica según las guías europeas? Que si no me equivoco, si mal no recuerdo, son del 2018, 2019. Bueno, dice que para la hernia primaria unilateral, eh, es lo mismo, o sea, no está demostrado a favor de uno de otro las ventajas entre la laparoscopía o el abordaje abierto. Uno puede plantearse cualquiera de los dos, ¿tá? Con iguales resultados. Para la hernia bilateral, sí, está demostrado que tiene mayores ventajas la laparoscopía, porque uno, con 3 incisiones, uno aborda las dos regiones inguinales, ¿verdad? Este, ya sea por TAP o TEP, pero con esas 3 incisiones uno aborda las dos regiones inguinales, se evita una incisión de cada lado, una apertura muscular, etc. O sea que para la hernia bilateral, hoy en día está demostrado que tiene mayor beneficio, tiene indicación formal de cirugía de un abordaje laparoscópico. Para los pacientes que tienen una recidiva de un Liechtenstein, está demostrado que es mejor hacer el abordaje laparoscópico. ¿Por qué? Porque entramos en una zona virgen. Si nosotros vamos a abrir un paciente por adelante que ya está operado de Liechtenstein, va a estar todo mucho más pegado, va a haber fibrosis, nos va a costar, vamos a tener que anatomizar, ¿tá? No vamos a reconocer las estructuras, ¿tá? Que si entramos a través del peritoneo, que está virgen, ¿sí? Entonces es beneficioso. Y la malla en otro plano, va en un plano preperitoneal. Y para los pacientes que tienen una recidiva y una cirugía laparoscópica, está indicado el abordaje abierto. ¿Sí? ¿Tienen dudas o preguntas hasta acá? Bien. Voy a responder algunas que tienen que ver más o menos con lo que vamos y otras las dejo para el final. Acá me preguntaron, ¿siempre se usa la laparoscopía? Ya analizamos las indicaciones, ventajas y desventajas de la laparoscopía. El triángulo de la muerte, me pregunta. Bueno, eso no lo puse porque me pareció bastante técnico, ¿tá? Por eso no puse lo de los triángulos. Pero acá, con estas estructuras que están acá, se divide este sector en triángulos, ¿tá? Se forma una Y, y el triángulo de la muerte es el que involucra los vasos ilíacos, es acá, ¿tá? Eso es más técnico, más de la cirugía
que es el sector donde uno intenta no poner los tackers, que es con lo que fijamos la malla, para no tener lesiones vasculares. Pero no lo puse porque es bastante técnico, digamos, de la cirugía. Bien, seguimos. Bien, pasamos a las eventraciones. Los objetivos del tratamiento en las eventraciones van a ser los mismos, los principios del tratamiento integral, digamos, van a ser los mismos, tratar el saco, el contenido y el anillo. ¿Tá? Voy a destacar acá algunas diferencias que tiene con las hernias. En el caso de las eventraciones, las rafias tienen hasta un 50% de recidiva. ¿Tá? O sea que acá sí son de extrema necesidad. ¿Tá? Prácticamente en el caso que haya una lesión visceral con gran contaminación, ¿tá? En el intraoperatorio, o en casos que por definición sea una cirugía contaminada, el ejemplo más claro es cuando hay una eventración paracolostómica, ¿tá? Que uno tiene una ostomía y por donde sale la ostomía tiene una eventración. ¿Tá? Uno cuando hace la cirugía de reconstrucción del tránsito y reparación de esa eventración no puede colocar una malla porque es una cirugía que por definición está contaminada. Tenemos materia fecal, entonces ahí se hace una eventrorrafia. Y que, como les digo, aproximadamente la mitad fallan y hay que resolverlos nuevamente. ¿Tá? Y habitualmente las cirugías de ventración son de mayor complejidad por definición, porque tienen una destrucción parietal, ya son pacientes que ya están operados, es más difícil reconocer los diferentes planos y las estructuras anatómicas. ¿Tá? Por tanto, de por sí las ventraciones implican una mayor complejidad que una cirugía de una... Bien, con respecto a los aspectos técnicos que tienen que manejar, es el sitio de colocación de la malla. ¿Tá? Los diferentes sitios de colocación de la malla son esos cuatro que les puse ahí. Es la malla que va intraperitoneal, la malla que va preperitoneal retromuscular, que es la línea roja que está punteada acá, ¿tá? Que es el lugar ideal de elección que uno elige para colocar una malla, es esa. Después la que es preperitoneal, pero premuscular, o sea, acá arriba, iría. O la malla que va subcutánea, arriba del todo. ¿Tá? Bien, ¿cuál es el sitio, digamos, de elección? Es el que es preperitoneal retromuscular. ¿Ah? ¿Por qué preperitoneal? Porque si ponemos mallas intraperitoneales, las mallas irreabsorbibles de polipropileno, que es el material más utilizado, tienen riesgo de generar una fístula intestinal. Por eso no se pueden colocar mallas en contacto con las vísceras, mallas de polipropileno con contacto con las vísceras abdominales, ¿verdad? Eh, por eso es que buscamos que las mallas queden atrás de los músculos, pero preperitoneales, o sea, adelante de la hoja posterior de la vaina del recto, ¿sí? O adelante de de la aponeurosis más posterior, que si estamos más afuera, más lateral, es la aponeurosis del oblicuo, del transverso, ¿sí? ¿Por qué además esta situación? Porque recuerden que la presión, los ejes de fuerza vienen de acá, de adentro, y entonces uno si tiene algo que contenga esa malla por delante, aguanta esa fuerza. A diferencia que si yo pongo una malla acá en el celular subcutáneo y la fuerza viene de acá, no tiene ninguna estructura más que la piel que la aguanta. ¿Sí? Acá tiene los músculos y la aponeurosis de esos músculos. ¿Ah? Y además, la malla subcutánea tiene la desventaja o mayor riesgo de infección, porque queda más cercana a la superficie de la piel y tiene mayor riesgo de infección. Bien. Entonces, en suma, para lo que tienen que recordar de esto es que, de ser posible, la malla tiene que ir preperitoneal y retromuscular. ¿Cuáles son los tipos de malla que contamos para la reparación de las eventraciones? Tenemos las mallas simples y reabsorbibles, que habitualmente son de polipropileno, ¿sí? Y después tenemos las mallas duales, ¿tá? ¿Qué son las mallas duales? Tienen dos capas. Tienen polipropileno como material reabsorbible y reabsorbible, perdón, y tienen otra capa de diferentes materiales, puede ser colágeno, puede ser una malla de vicril, que es
poliglactina, ¿verdad? Que es reabsorbible, que la separa del el polipropileno de las vísceras, para evitar justamente las adherencias viscerales y la fístula. ¿Tá? ¿Cuándo se usan? En las eventraciones grandes, en la cual los defectos parietales son grandes, muy separados, ¿tá? Como en este caso de la foto, en la cual uno no tiene plano, ¿tá? Para generar, no tiene tejidos para generar un plano preperitoneal. Entonces coloca esa malla intraperitoneal que ya viene con esa capa que puede quedar contra las vísceras, y la capa más superficial, que es la que vemos ahí en la foto, es la que tiene el polipropileno. Bien, estos son diferentes ejemplos de pacientes con eventraciones. La foto de la izquierda es una paciente con una eventración es una eventración mediana, ¿tá? No les dije, pero las eventraciones se nombran según la cicatriz. Esta es una eventración mediana acompañada de una eventración del sitio de ostomía. Esta es una paciente con una peritonitis diverticular, una sigmoidectomía, un Armán con colostomía, que luego se reconstruyó. Ya estaba con una eventración paracolostómica, pero como les dije, la reconstrucción, como es una cirugía contaminada, se le hizo una RAFI, o sea, una reparación borde a borde. Falló, como es esperable, y ahora tiene la eventración de la mediana y la eventración del sitio del ostoma. Cirugía de urgencia, paciente que queda en vacuum, ¿no? Todos los factores predisponentes de riesgo para tener una eventración. Este es otro caso de una eventración mediana, ¿tá? Otra eventación mediana gigante, ¿sí? Ven acá, este es el anillo, ven que es enorme, casi de 30 centímetros, ¿tá? Estos bordes uno no los puede unir, no tiene tejido para unir borde a borde, hacer un plano, poner la malla, ¿sí? No puede quedar ese abdomen a tensión. Y más si el contenido de la ventración es mucho, ¿tá? Que uno tiene riesgo de generar una presión intraabdominal brusca, ¿tá? Cuando reintroduce ese contenido, y que el paciente en el postoperatorio inmediato tenga una insuficiencia respiratoria o un síndrome compartimental por el cambio brusco, el aumento brusco de la presión intraabdominal, ¿tá? Esta es una malla de esas que yo les decía que son dobles, en este caso tiene una capa de colágeno, no importa, ¿tá? Pero estas son mallas que se pueden dejar intraperitoneales. Ven que esta cirugía implica una gran disección del tejido celular subcutáneo, ¿tá? Un gran espacio muerto. Esto queda con drenajes, como está acá en la imagen, dos drenajes para evacuar líquido, evitar la formación de seromas, de hematomas, ¿tá? Tiene mayor riesgo de infección. Bien. Con respecto al abordaje, el abordaje para la cirugía de la ventración es abierto en la gran mayoría de los casos, ¿tá? La laparoscopía en los últimos años viene avanzando, digamos, la laparoscopía para el tratamiento de las eventraciones se reserva para casos más seleccionados, ¿sí? Para eventraciones pequeñas de la línea media, ¿tá? Con sacos reductibles, ¿sí? A veces eventraciones laterales, de incisiones más laterales, de transversa, ¿tá? Y uno tiene que ver el tamaño del anillo y qué tejidos tiene alrededor para fijar las diferentes mallas. Requieren sí o sí de mallas de estas duales, ¿tá? De estas mallas dobles, porque siempre cuando entramos por la paroscopía, ¿tá? En los abordajes transperitoneales vamos a estar en el peritoneo. Entonces requiere del material de una malla que se pueda dejar en contacto con las vísceras. Sí o sí. ¿Tá? Este es un caso, un paciente con una ventración de línea media que vemos que le abordamos por el costado izquierdo, ¿tá? Y se ve acá el defecto parietal. Acá se ve el anillo desde adentro, esto es el saco, el contenido ya se redujo, ¿no? Y esto es el saco, abombando. Ahí uno tiene que colocar acá la malla y fijarla. Como les digo, esto estamos adentro del peritoneo. O sea que sí o sí ahí en ese caso necesitamos una malla que se pueda dejar en contacto con las vísceras. Bien, y finalmente, ¿cuáles son las complicaciones de la cirugía de la ventración? Bueno, como les decía, una, la fístula intestinal, ¿tá? Cuando uno deja mallas en contacto con las vísceras, o a veces no lo hace adrede, pero no tiene un buen plano, ¿tá? O tiene un sector de la malla descubierto, ¿tá? Hay alguna herencia,
de alguna víscera, sobre todo ese intestino delgado, que es el sector más móvil, ¿no? Y bueno, esto genera una inflamación crónica por el contacto con la pared intestinal y que evoluciona a la fístula, ¿tá? Entonces va a ver que el paciente le va a venir, no va a tener, no se va a curar la herida y tiene un gasto que cuando es una fístula es de contenido bilioso, contenido intestinal. Otra complicación es la infección, ¿tá? O el rechazo de la malla, como en el caso del paciente de la foto, ¿tá? Este paciente además asocia una necrosis de la piel, ¿tá? En estas cementraciones gigantes, chiquilines, como esta que ven acá, como estas que ven acá, ¿tá? O esta. La piel es muy finita, a veces está muy pegada al saco, entonces uno tiene que eh, disecarla y la deja sin vascularización a la piel, le queda muy fina. Entonces después pasan estas cosas, la piel queda vascularizada, se necrosa, ¿tá? Y nos aparece abajo la malla que queda descubierta. Eso es, obviamente es una malla que está contaminada, que está expuesta al ambiente, digamos, ¿tá? A este paciente le fuimos sacando parches de malla. Otra es la recidiva, ¿tá? No es infrecuente que los pacientes con una penetración tengan una recidiva, ¿tá? Que andan en el entorno de hasta el 20%, ¿sí? Según el tamaño de las eventraciones. El seroma y el hematoma, ¿tá? Como les decía, en las eventraciones grandes, por el gran decolamiento del tejido celular, del tejido adiposo, ¿tá? Se genera un espacio muerto y tenemos el riesgo, digamos, de la formación de seroma o hematoma. Y finalmente las complicaciones respiratorias, ¿tá? En eventraciones gigantes, que uno reintroduce el contenido abdominal de forma brusca, ¿tá? Le puede generar al paciente una repercusión respiratoria por un aumento de la presión intraabdominal con una insuficiencia respiratoria. Y recordemos nuevamente que es una cirugía que no está exenta de mortalidad, ¿tá? Casos como este paciente, por ejemplo, que tenía una ventración gigante, que tuvo esta complicación. No, este caso por suerte no falleció, pero paciente relativamente joven, menor de 50 años, imagínense que uno por una cirugía benigna tiene una complicación que genera la muerte del paciente. Entonces uno tiene que evaluar el riesgo-beneficio. ¿Tá? ¿Qué pasa? Que los pacientes vienen así, por ejemplo, claro, y te dicen, no, no puedo más, tengo dolores, como y me duele. A veces son más grandes, les afecta la estática, la dinámica, eh, sigue creciendo, a veces ulcera la piel, le genera muchos problemas y una gran afectación de la calidad de vida. Pero todo eso hay que sopesarlo con el riesgo de muerte que tenga, ¿sí? Ya sea por el tamaño de la ventración, porque sea un paciente que ya esté operado y que nosotros no tengamos mucho para aportarle, entonces uno tiene que ser consciente que es una patología benigna, ¿tá? En la cual no sería deseable, es inadmisible que someter al paciente a riesgo de muerte o que fallezca por una patología benigna. ¿Tá? Bien, bueno. ¿Dudas o preguntas? Voy a revisar el chat. A ver, a ver, levanten la mano y les dejo hablar, que acá puedo. A ver, chiquilines, alguna duda que tengan. A ver si les puedo activar los micrófonos, que acá me dice que los deje hablar. A ver, uno que levante la mano. A ver, a ver ahí. DS, ¿podés hablar? Estás con micrófono apagado.
¿Aló? Sí, se escucha. Fantástico. No, quería saber si podías explicar la maniobra del Andívar. Sí, cómo no. La maniobra del Andívar es una maniobra que se hace con el objetivo de diferenciar una hernia directa de una hernia indirecta. ¿Está? Espera que te voy a poner una imagen. Acá. Acá, en este caso, por ejemplo. ¿Está? La maniobra del Andívar, primero que nada, requiere sí o sí de una hernia que sea reductible. ¿Está? Si no es reductible, no la podemos hacer. Entonces, lo que se hace es, se reduce la hernia, ¿tá? Se ocluye el orificio profundo de la arcada crural, que está 2 centímetros por arriba. El orificio, perdón, el orificio profundo del conducto inguinal, ¿tá? Se ocluye, que se topografía 2 traveses de dedo por encima de la arcada crural y 2 traveses de dedo por dentro de la espina ilíaca anterosuperior, a esta altura más o menos, ¿tá? Uno tapa ese orificio y le dice al paciente que haga una maniobra de Dalsal, ¿tá? Si la hernia se reproduce, es una maniobra del Andívar negativa, porque la hernia, si uno la redujo y tapa el orificio profundo y la hernia aparece igual, significa que la hernia es directa, ¿tá? Entonces, eso es una maniobra del Andívar negativa. ¿Tá? La maniobra del Andívar positiva es cuando uno la reduce, ocluye el orificio profundo y la hernia no se reproduce. Y ahí uno hace diagnóstico de hernia inguinal indirecta u oblicua externa. ¿Se entendió? Gracias. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Se los muestro acá, sino acá en el cadáver, ¿no? Uno tendría la hernia saliendo por acá, la reduce, tapa acá, en el sector más externo, el orificio profundo, y le pide al paciente que tose. ¿Está? Si la hernia aparece por acá, es directa, y si no aparece mientras uno está tapando el orificio profundo, es porque uno está tapando de donde sale la hernia, o sea que es oblicuo externo. Bien, perfecto. Silenciado de ese. ¿Quién más quiere preguntar? Más manos. Pregúntenme así. Prefiero que me pregunten por micrófono que en el chat. ¿No tienen más preguntas? ¿Todos escucharon a la pregunta del compañero? A ver, contéstenme por el chat, por las preguntas. Perfecto, bien Camila, gracias. Bueno, más preguntas. Levanten la mano. Ah, están tímidos. Bueno, a ver el chat. Productible y irreductible, ya lo expliqué. Incoercibilidad también, fibrogastro, tratamiento médico de la hernia en emergencia. Sonda nasogástrica, me preguntan ahí en la emergencia, eso sí está ocluido. Si el paciente está ocluido, no le hacemos tratamiento conservador, no le hacemos tratamiento conservador de la hernia. O sea, si está ocluido, por definición está estrangulada, le ponemos una sonda para la oclusión, pero no forma parte del tratamiento de la hernia. O sea, si está ocluido, sí, sonda nasogástrica y se opera. Línea Malgain, paredes del conducto inguinal ya las dije, la laparoscopía ya hablamos, Mariela Landívar, triángulo de la muerte, ya lo mencioné, la hernia directa sea por el triángulo de Hasselbach, pero protruye por el ejercicio angular. No, la hernia directa protruye por el triángulo de Hasselbach. ¿Está?
que es este que está acá. No protruye por el orificio inguinal profundo, protruye por acá hacia adelante, ¿tá? Y la hernia inguinal directa no llega al escroto, ¿tá? A veces uno puede confundirse si es más grande, pero sobre todo por la negativa. Si tenemos una hernia que llega al escroto, claramente llega al escroto, sabemos que es indirecta, es oblicua externa. En España se utiliza cemento para fijar la malla. Sí, se puede utilizar con algunos selladores y algunas colas biológicas. Esas son cosas muy técnicas. Bueno, ¿algo más? Creo que las preguntas las contesté todas. A ver si alguien más levanta la mano o quieren preguntar algo más por el chat. Acá me preguntan, mi duda era la relación entre el triángulo de Hesselbach y el orificio inguinal superficial. ¿Están enfrentados? Sí, bueno, sí, se superponen un poco, digamos, porque uno en la superficie, el orificio inguinal superficial es un poco más inferior y más medial. ¿Tá? El orificio inguinal superficial es esto que está abierto acá, acá. El triángulo de Hesselbach, la proyección del triángulo de Hesselbach anda por acá. O sea, estrictamente enfrentados no están, pero en el caso de una hernia, ¿no? Que está agrandado ahí, que protruye por ahí, uno puede tener la confusión, sí. Pero no están enfrentados, anatómicamente enfrentados no están. El orificio inguinal superficial está más medial, ¿ah? Y está limitado por los pilares del músculo oblicuo mayor. Uno si pone el dedo acá, toca algo firme, ¿tá? En los hombres sobre todo, que a través del testículo lo puede examinar bien, uno toca firme el anillo superficial, que son los pilares del oblicuo, que es esto que está ahí. El triángulo de Hesselbach anda un poco más acá. Pero claro, en una hernia uno puede confundirse. Igual les aclaro, chiquilines, o sea, está bien, lo hacemos clínicamente. Hoy en día con la laparoscopía también a veces uno con una hernia directa, capaz que se tira más a la laparoscopía, pero el tratamiento es el mismo. Técnicamente hacemos lo mismo. Si vamos a ir abierto, vamos a poner un liche, vamos a hacer un Lichtenstein, poner una malla, y si vamos por la paroscopía, vamos a hacer lo mismo. Poner la malla en el mismo lugar y el abordaje no nos va a cambiar. El abordaje tapo, TEP, entonces digo, no vamos a estar media hora definiendo si es directa o indirecta, ¿se entiende? Pero bueno, sí, forma parte de la clasificación y de la patología, pero esencialmente no cambia mucho después en el tratamiento. Bueno, muy bien. Ahí me estoy la mano levantada. Bueno, ¿no quedan más dudas? Bueno, chiquilines, gracias por escucharme. Cualquier cosa me pueden contactar. Me encuentran en la quirúrgica B. ¿Tá? Así que bueno, estamos a las órdenes para cualquier duda que tengan de los temas de cirugía. ¿Sí? En todo lo que podamos ayudar. A mí me pueden ubicar fácilmente en el piso 9 de Clínicas. Bueno, nos vemos. Que anden bien.